Yo soy de Sevilla. Pues en Radio Alto Campo, buenos días ante todo. Tenemos ya sentado en los estudios Francisco Sobaler, añorado ravelista, nacido en Espinilla. Tenemos al invitado de la mañana, ¿no es así? Así es, buenos días Arturo, que te acabas de incorporar a los micrófonos de Radio Alto Campo. Y así es, tenemos, yo creo, al protagonista del fin de semana, a Javier Escalada, director del Colegio Rodríguez de Celis de Paracuelles, pero no es un director de hoy, es un director ya de 25 años. Recibía este fin de semana un homenaje en el que estuvimos presentes desde Radio Alto Campo, que nos gustó ver las demostraciones de cariño que recibió un emocionado Javier. Buenos días, Javier. Buenos días, buenos días. Lo primero queremos decirte que es un placer que hayas acudido a nuestros estudios, que yo te hacía la invitación el domingo entre la emoción y los saludos de todo el mundo y no dudaste en ningún momento en acudir a visitarnos, en contarnos a nosotros y a nuestros oyentes un poquito de tu larga vida a través de la enseñanza. Un placer tenerte. ¿40 años? Casi. Un poco faltan, que son 38, pero bueno, por ahí va la cosa. ¿Siempre en Paracuelles? No. Anteriormente pues pasé por otros colegios, otras escuelas, incluso pues soy de la oposición del 76 y entonces pues fue la época en que la democracia llega a nuestro país y hubo muchísimos problemas en aquel entonces y yo fui uno de los revolucionarios porque me negué a salir de Cantabria a dar clase. Yo había estudiado en Santander, veía que venían maestros vascos y maestros de Castilla aquí a dar clase y a mí me mandaban a Galicia y yo eso no podía ser. Y con unos compañeros nos encerramos, estuvimos dando guerra 2 o 3 días hasta que finalmente conseguimos que el entonces director provincial de Educación se doblegara y nos admitiera para dar clase en Cantabria. Bueno. Eso sí, nos llamaban los desterrados porque en aquel entonces, pues bueno, todo pasó cuando recibimos las cartas con los pueblos a los que teníamos que desplazarnos. Había quien mandaban a Huelva. Éramos 32 los que aprobamos la oposición. Se presentaron 1130 opositores para 32 plazas. Entonces, había 5 pruebas selectivas y bueno, pues cuando lo conseguimos fuimos a protestar a la Dirección Provincial entonces de Educación en Santander y dijimos que no nos queríamos marchar. Había gente que me destinaban hasta a Niebla, un pueblo de Huelva que yo no tengo ni idea de dónde está. Pero muy lejos. Pero muy lejos. Y entonces nos encerramos en la dirección provincial y dijimos que no salíamos de allí hasta que el director provincial nos diese plaza en Cantabria. Donde fuese, pero en Cantabria. Y vino la policía y nos dijo, o salís vosotros o os sacamos. O salís voluntariamente o os sacamos. Y bueno, salimos voluntariamente y dijimos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo protestamos? Pues pensamos en irnos a una iglesia. Allí no entraba la policía entonces, era sagrado aquello. Y entonces nos metimos en la iglesia, estuvimos 2 o 3 días hasta que, bueno, pues la prensa se hizo eco de aquello y finalmente conseguimos que el director provincial aceptara nuestras reivindicaciones y nos llamó a la consejería y nos dijo, muy bien, ustedes quieren quedarse en Cantabria, ¿verdad? Y yo, pues sí, claro que queremos y por eso luchamos. Y dice, pues no van a ir ustedes a Santander o a Torrelavega, que supongo que serán los colegios donde queréis ir. Y pues sí, de acuerdo. Y pues vamos a desterrar, y esa fue la palabra, uno de los terrados, pues vamos a desterrar a lo peor, a las peores escuelas que podéis ver y hoy existen en Cantabria. Las peores escuelas eran Tresviso, Pembes, Valderredible, o sea, los sitios más alejados y bueno, pues nos dieron una comisión de servicio para estar en aquellos pueblos, pero nosotros felices porque estábamos en Cantabria, que era lo que nosotros pretendíamos. No teníamos por qué ir a enseñar a Galicia o Andalucía, creo que era lógico, puesto que si venían otros de fuera aquí, ¿por qué nosotros teníamos que desplazarnos allá? Esa fue la historia en principio. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues recorrí algunos pueblos, por ejemplo estuve en Luena, estuve en San Martín de Lines, que como digo, fue el pueblo donde estuve desterrado,
estuve en Mataporquera, en Matamorosa, y en el año 85 pues salió una plaza en Paracuelles, una vacante, y me la concedieron, y desde entonces pues estoy aquí en el Colegio de Paracuelles. Yo feliz porque de verdad que he impartido clase en colegios de capital, de colegios como en Santander, en el colegio La Antigua Aneja, que ahora está en la Plaza de Numancia, un colegio, precisamente una prima mía es profesora y allí es jefe de estudios del colegio. Y me gustaba más dar clase a los niños de los pueblos, porque los niños de los pueblos son más nobles que los de la ciudad, son más brutotes, es verdad, más brutotes sí que lo son, pero son más nobles, y me gustan, siempre me ha gustado más dar clase en las zonas rurales, y yo he salido feliz. En los pueblos en los que he estado pequeñitos, la familiaridad que existe con los padres, y es que eso es algo que en un centro grande no se puede, es imposible. ¿Podríamos entonces considerar a Javier Escalada maestro de escuela? Sí. Lo que yo creo que es lo que soy, maestro de escuela. Conocen nuestros mayores como maestro de escuela. Sí, exactamente, de esa época. Un término más cercano. Sí. Luchador por Cantabria, como vemos, y a mí me gustaría saber de dónde es Javier Escalada, porque queda un poco en el aire. Sí, para que pues nuestros mira, oyentes que no lo sepan, nos gustaría recordárselo, porque con este ejemplo de lucha por Cantabria, pues casi sí, que ubicarle en un punto concreto es un poco difícil. Mira, te voy a contar una pequeña historia que ocurrió no hace muchos años en el Colegio de Paracuelles. Y es que nuestro colegio es un centro de prácticas, es decir, que alumnos de Magisterio de Santander que estudian en la universidad vienen a hacer las prácticas a nuestro colegio. Y una vez que teníamos unos alumnos en prácticas, vino el profesor de la universidad, don Demetrio Cascón, a pasar una revisión para ver cómo los alumnos se comportaban, los alumnos de prácticas, cómo funcionaban, si tenían capacidades para ser profesores el día de mañana, y pues hacer una evaluación de ellos, tanto de los tutores del centro como de él como profesor responsable. Y me saludó y me dijo, dice, oye, Javier, yo tengo ganas de conocer a una persona de aquí de Campo. Y pues usted dirá que yo más o menos me conozco a todas las familias, por lo menos de nuestros alumnos. Dice, quería conocer a un maestro de Fontibre. A un maestro de Fontibre porque cuando hizo el examen de magisterio se le corregí yo y me sorprendió una respuesta que me dio. Cuando hacíamos el examen de ingreso en magisterio, te estoy hablando de principios de los años 70, había una prueba, no como ahora de selectividad, sino que era de cultura general. Y en esa prueba de cultura general, una de las preguntas era ¿dónde nace el río Ebro? Y me dio tanta rabia que me preguntasen esa pregunta tan facilona, que yo dije, pero bueno, ¿esto es selectividad o esto qué es? Era una prueba de cultura general, también había preguntas pues, de dónde está una montaña, en fin. Y yo contesté al lado de mi casa. Y él se sorprendió con esa pregunta y claro, supongo que él como responsable de corregir las pruebas, buscaría, a ver, pues ¿cómo me ha contestado esto? ¿Qué sentido tiene? Al lado de mi casa. Y claro, miraría a ver de qué pueblo era y bueno, se dio cuenta que era yo aquel que había respondido a la pregunta y que soy de Fontibre, nací en Fontibre y bueno, pues el tiempo que no he podido estar en Fontibre y en Campo ha sido pues por circunstancias laborales, pero el resto pues lo he pasado aquí en mi tierra, o sea que estoy feliz porque estoy con los míos, doy clases, que es algo. El que puedas trabajar donde has nacido, yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Porque quieras o no, por mucho que vayas y mucho que viajes a algún sitio, siempre recuerdas y tienes cariño a la tierra donde has nacido, y eso es lógico, y nos pasa a todos. Y yo pues he nacido en Fontibre, soy de Campo, mi padre y mi madre son del pueblo, o sea que vamos, que es que no necesito ponerme un apellido de Campo, porque como... O sea igual que el Ebro, vamos. Exactamente, aquí hemos nacido y es verdad que, bueno, pues desde mi casa no es que se vea justamente el nacimiento, pero si te asomas un poco y alargas el cuello, yo creo que lo ves. Pero sí se oye, ¿no? El nacimiento, y se oye, sí. Recordamos a nuestros oyentes que estamos con Javier Escalada, con el director del Colegio Rodríguez de Celis de Paracuelles, que se jubila, que deja su vocación, su vida, yo creo que su alma en el colegio,
porque me gustaría, bueno, me imagino que tendrán oportunidad nuestros oyentes después de ver la entrevista en el videoblog, pero la vitalidad que desprende Javier, que contagia a Javier, es impresionante. Me gustaría hacer una invitación a nuestros oyentes que nos llamen, que nos ayuden a hacer esta entrevista, que le pregunten a Javier cosas o que simplemente lo feliciten si así lo sienten. Hemos tenido esta mañana una llamada de una oyente que nos pedía una canción para María José Soto, para una profesora del Cole de Paracoilles. Y bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que participen. Ya saben que el 942 77 98 49 es nuestro número. Y seguimos con Javier Escalada. Decía que se le queda a uno el alma en el cole. Es que es mi vida, o sea que realmente, aunque he vivido en muchos sitios, pero sobre todo aquí en Campo, la mayor parte de mi vida la he pasado aquí, pues me lo he pensado muchísimo, lo de jubilarme, porque me acojo a una ley del año 2005 por la cual los funcionarios, siempre que tengamos como mínimo 35 años de cotización de servicios a la consejería, al gobierno, pues con 35 años de servicios y 60 años cumplidos nos podemos jubilar, pero eso se acaba este año. Es decir, que si no tomamos la decisión este año hay que tirar hasta los 66 o 67, que es la orden de Zapatero. Entonces, este año se van a jubilar en Cantabria muchísimos profesores, más que ningún año de mi generación, porque me supongo que como yo se lo han pensado y han dicho, mira, ya llevamos muchos años trabajando, porque claro, solo pueden hacer los que lleven más de 35 años, y es hora de dar paso a la joven. Estamos en crisis, hay que dar paso a la gente joven, a los profesores nuevos, que haya plazas para ellos también, que también quieren trabajar, y yo creo que nosotros ya estamos un poco, pues, ya un poco fuera de la órbita de la enseñanza, porque realmente, pues, sí, tenemos mucha experiencia, pero es que tú no sabes, en los últimos 25 años, el cambio brutal que ha sufrido la enseñanza. No te puedes imaginar, de cuando yo vine a Paracoilles en el año 85, que parece que fue hace 4 días, cuando yo llegué, que había un encerado y una tiza, y explicabas a los niños como hace 200 o 300 años, y de repente empieza a haber cambios, nuevas leyes de educación. No, ahora hay que educar en valores, se acabaron asignaturas, ahora se llaman áreas o materias. Luego, en los 90 vienen los ordenadores. Fue un vuelco, es decir, toda la vida. En el año 1600 y 1700 seguramente había un profesor que explicaba y los niños que escuchaban. Y un cuaderno y nada más. ¿Y qué habíamos avanzado? Pues en enseñanza, en educación, muy poco. En estos 25 años el cambio ha sido, como he dicho antes, brutal. Es decir, que hemos pasado de un sistema de monólogo del profesor con los alumnos a un sistema con la introducción de los ordenadores. Ahora ya los encerados están desapareciendo. Vienen las pizarras digitales. Es que es algo que a nosotros, a los profesores de antes, pues nos pilla un poco, no tenemos la preparación suficiente. Nos ha costado mucho porque nos hemos iniciado en la informática hace pocos años. No es como ahora los niños de nuestro colegio, que a los 3 años ya están tecleando el ordenador y le encienden y la apagan y entran en programas y dicen, pero ¿cómo lo hacéis? Si es que lo hacéis mejor que yo no soy capaz yo de hacerlo, lo que hacen ellos. Entonces, el cambio ha sido, de verdad, en 25 años no se puede imaginar una persona que ahora tenga 50, 60 años, cuando fue a la escuela de niño y si va ahora. A mí me gustaría invitarles, si alguna vez fuesen a una escuela, a un aula, y ver las diferencias de cuando él estaba. Eso sí, éramos muy ecológicos. Yo empecé con una pizarra y un pizarrín, que tú no lo has conocido porque eres muy joven. No gastábamos papel. Mira, una ventaja, no había que tirar árboles. Entonces, el borrador era un trapo y para borrar utilizábamos la saliva, escupíamos en el trapo. Eso ya hoy pues no se podía pensar que existiese aquello, pero es así. Limpiábamos la pizarra y volvíamos a escribir con el pizarrín en ella. Eso sí, ya digo, ecológico sí, porque no se gastaba papel, era muy económico. Pero realmente, fíjate la diferencia, el tintero que había en la mesa, con el que mojábamos, hasta que llegó la estilográfica. Y comprábamos la pluma y comprábamos el palillo.
Yo tengo en mi casa, porque mis padres tenían en Fontibre un comercio, una tienda de todo, que más que un comercio de ganar era un servicio público, porque allí lo mismo encontrabas y comprabas cuerda, puntas, lentejas, pan, aceite y lo que hiciese falta. En el pueblo había de todo. Esas tiendas, por desgracia y es una pena, han desaparecido. Ya pues el comercio se ha especializado, ya vinieron los supermercados a Reynosa, pero en aquellos tiempos en Campoo teníamos en cada pueblo una tienda o dos, en algunos pueblos. O sea, que tenían su propio Corte Inglés. Pero no necesitaban, la gente, claro, no tenía tantos medios de desplazamiento, no había tantos coches como ahora. Entonces tenían el suministro en casa y cualquier momento, cualquier cosa que haría falta no tenían que bajar a Reynosa, lo tenían en el pueblo. Y se encargaban los tenderos de entonces de comprar todos los productos que se requerían y eran necesarios para el pueblo. Y todo aquello que lo compraban, desde unas albarcas hasta una escoba, es decir, había de todo. No era un comercio como un supermercado ahora, donde seguramente que muchísimas cosas que se vendían en la tienda del pueblo, hoy no las encuentras en un supermercado. Tienes que ir a una ferretería, tienes que ir a una farmacia, tienes que ir a no sé qué, ahí había de todo, aspirinas, o sea, es que era un mundo. Era un mundo las tiendas, es una pena aquellas tiendas y qué servicio hacían, y mucha gente se recordará de ello, pues mira, que es que en este momento determinado, pues aunque harían la compra mayor en la cooperativa, que ya funcionaba la cooperativa, que era el único, digamos, gran comercio de Reynosa antes de llegar a los supermercados, pues las familias, pues siempre les quedaba algo que se les olvidaba y ¿a dónde iban a suministrarse? A la tienda del pueblo. Y si no había en el pueblo, a la vecina. Yo me acuerdo mi madre en Fontibre, que era la que llevaba la tienda, que venían de Argueso cantidad de gente a comprar con los burros, y llevaban, e incluso los pastores que estaban en las montañas cuidando los ganados, pues cargaban en aquellos burros, cargaban comida para un mes, porque luego ya no bajaban a comprar más. Es una lección de historia la que nos está dando Javier, que yo les tengo que decir una cosa, me quedo sin palabras. Creo que es la primera vez haciendo una entrevista que me quedo absorta escuchando al invitado. Bueno, ya... Creo que necesitaríamos todo un día de programa para bucear en la larga trayectoria de Javier. Es un placer escucharle, lo tengo que decir, no lo puedo evitar. Nos estaba hablando del cambio tan brutal que ha dado la enseñanza y la vida en general, porque sí. Pero es que, sí, la vida en general, porque los cambios, ya hubo una etapa en la historia, en la Edad Media, en que prácticamente no se evolucionaba, no había grandes inventos, seguía haciendo las cosas 100 años, 200 años, 300 años igual, pero es que lo que estamos viviendo ahora, los que tenemos la suerte de vivir estas generaciones últimas del siglo, finales del siglo XX y principios del XXI, no nos damos cuenta de lo que está evolucionando todo, la medicina, todas las cosas que hoy tocamos y sentimos, es una evolución brutal. Pero es que la enseñanza, la educación, no sé, a veces, oye, con aciertos y errores, no vamos a decir que todo lo que viene ahora es bueno, porque hay cosas que yo mismo, algunas leyes educativas en la radio, con compañeros que hemos estado hablándolo aquí en Radio Alto Campoo, cuando la emisora estaba en el ayuntamiento, yo he asistido a charlas sobre las nuevas leyes educativas y han venido profesores que pensaban diferente a mí y hemos estado hablando de los pros y los contras. Yo algunas de ellos no estaba de acuerdo porque veía cosas que no las entendía, no las veía correctas. Es más, han cambiado. Te voy a recordar simplemente lo que los padres pueden conocer todos, las notas. Las notas que, bueno, tú eres muy joven y seguramente cuando estudiaste todavía te calificaban con suficiente, bien, notable. Bueno, las quitaron en primaria, radical, y solo se ponía NM y PA. Necesito mejorar y progreso adecuadamente. Y yo a veces decía, bueno, esto a los padres, ¿qué les dice? Porque la vida tiene que tener algo de calidad, de tener un significado, porque claro, la mayoría de los alumnos acaban progresa adecuadamente. ¿Qué alumno no va a progresar? Lógico que progrese, necesita mejorar, todos necesitan mejorar, incluso los que progresan. Entonces no tenía calidad esa nota, no tenía sentido para los padres. Y la prueba es que ahora ha venido otra ley y ahora vuelve otra vez a las notas. Suficiente, bien, notable, porque los padres lo entienden, lo han entendido mejor porque han sido alumnos también en los colegios y conocen esas notas y las sienten, pero
P, A y NM, pues es que no les decía nada. ¿Y esto qué? Porque claro, los padres cuando venían al colegio a explicar las notas, a preguntar a la profesora, decían, bueno, pero bueno, el alumno se comporta bien y esto que es que se esfuerza, es que trabaja, es que tiene los exámenes muy buenas notas o no tanto, porque claro, el PA lo mismo era para que sacaba un 5 que para que sacaba un 10, era PA. Todo. Sí, que al final tampoco se valoraba a lo mejor el trabajo del alumno. Claro. Claro, y también para los alumnos significaba pues un poco, en los que sacaban buenas notas, decepción, en el sentido de que, bueno, lo mismo el que se había esforzado y sacaba un 5, como el que sacaba un 10, llevaba la misma nota a casa. Y eso tampoco, porque hay que valorar el esfuerzo de los niños. Y bueno, quiero decir con esto que ha habido muchos cambios en la educación, pero es que lo de los últimos 25 años, de verdad, bueno, es que ni me lo imagino, porque yo he sido alumno y puedo hablar de enseñanza desde hace 50 años, desde que fui a la escuela. Pero yo sé que cuando yo fui a la escuela he oído a mi padre y a mi madre contarme que hacían lo mismo que yo, llevaban una pizarra y un pizarrín y esa era toda la materia. Y luego una enciclopedia de Álvarez, primer grado, segundo grado, tercer grado, que allí venían todos los conocimientos de la época, desde lengua, matemáticas, sociales y hasta política. Había de todo. Con el recorrido que tiene Javier, ¿consideras que se ha perdido en conocimientos, en la enseñanza, en materia? No se han perdido, se han adaptado las enseñanzas a la época. Es decir, que mis padres, yo y mis alumnos no estudiamos en el colegio lo mismo. Es decir, ha habido cambios en las materias, en las áreas, en las asignaturas, en las competencias, que es lo que ahora trabajamos, ahora ya con la nueva ley se llaman competencias, vaya palabrita. A mí ya me queda un poco nueva, pero bueno, son competencias. Se ha adaptado a las circunstancias y se están trabajando pues, cuestiones y ideas y conocimientos diferentes a los de hace 50 o 100 años. Es decir, que ha evolucionado en ese aspecto, aunque incluso nos parece que todavía no es suficiente. Es decir, que yo mismo, que he sido profesor de matemáticas porque llevo muchísimos años impartiendo esa área, a veces cuando explico a los alumnos me doy cuenta y digo, bueno, ¿y esto que se lo estoy enseñando yo, para qué? Digo, ¿les hará falta de verdad? Hombre, les hace falta en el sentido de que luego van a hacer bachiller y luego irán a la universidad y los conocimientos pues se van a ir ampliando, pero van a tener esa base. Pero realmente me refiero a la vida. Se va a necesitar, en su vida lo van a practicar. Te hablaría de matemáticas, por ejemplo, pues de los polinomios, o te hablaría de matemáticas pues de otros conocimientos que dices, bueno, es que no sé qué utilidad tienen. Hombre, la resolución de problemas siempre es importante y es útil y es necesaria, pero otros conocimientos y otras materias dices, y otras enseñanzas dices, bueno, esto yo creo que yo lo quitaría del programa. Tendríamos que meter más, pues no sé, más estadística en matemáticas, más valoración de los niños, no sé, ahora mismo, por ejemplo, con las elecciones me recuerdo que se estaba explicando la ley de Ohm, pero vaya una tontería, si solo estás en el ordenador y el mismo ordenador te coge, a ver, ¿cuántos votos has sacado? Bueno, pues te corresponden tantos concejales y te lo hace, pero bueno, un conocimiento que, vamos, no aparece ni por asomo en las enseñanzas de matemáticas, pero que hay cuestiones, y de todas formas los profesores improvisamos muchísimo en las materias, es decir, que a veces nos pasamos un poco del libro y decimos, bueno, mira, esto nos lo vamos a dar de alto, que esto no les va a servir de mucho y vamos a centrarnos en lo que verdaderamente va a ser importante para ellos. Eso sí que lo hacemos. 50 años enseñando, hablamos de los alumnos, de los alumnos que están empezando su vida escolar, de vosotros como profesores que lleváis un aprendizaje continuo, porque al final aprendéis un poco a la par que los alumnos a adaptaros a las nuevas tecnologías, a adaptaros a la nueva forma de enseñar. Subimos y bajamos. Aquí, bueno, el bajón importante fue cuando desaparece la ESO, o mejor, aparece en los centros de primaria. Todos los niños de 12 años se van al instituto de Reynosa y nosotros conseguimos, gracias al apoyo de las familias, si no, no hubiese sido posible, conseguimos que nuestros alumnos continuasen la enseñanza primaria y tuvimos durante muchos años la ESO, la enseñanza secundaria en nuestro colegio, que fue pues
un mérito de las familias de Campoo, que nos acompañaron a la consejería, fueron allí a hablar y a reivindicar que por qué los niños a los 12 años se tenían que ir a Reynosa, que aquí estaba muy bien en nuestro colegio, le querían y bueno, pues estaban un tiempo más. Cuando ya llega un momento en que ya no hay suficiente matrícula y decidimos que se vayan a Reynosa, pues el colegio sí que se quedó un poco pequeñito, de aquellos numerosos alumnos que había. Llegamos a tener en Campoo 176 alumnos en el colegio, que yo no sé cómo cabían, porque de verdad que ahora mismo, no sé, si me dicen, bueno, 176 alumnos, métetelos en el colegio, lo veo muy difícil, ¿eh? No tenemos espacios suficientes. Y bueno, pues la natalidad, sobre todo. Es que tenemos que tener en cuenta que cuando a mí el ayuntamiento me pasa todos los años los datos de los niños que nacen en Campoo, y en 24 pueblos nacen 5 o 6 niños, cuidado, es un bajón impresionante. Si es que hace 5 o 6 niños que venían de un solo pueblo, y ahora hay pueblos que ya no hay niños, es que es una pena. Sí. Hay pueblos en Campoo que no hay niños, ya no nos vienen de todos los pueblos como antes, nos vienen de la mayoría, pero no de todos. Así que hay pueblos en que no hay niños, es verdad. Y bueno, la natalidad, por un lado, el poco número de alumnos, de niños que tienen las familias, que también eso es cierto. Antes, yo recuerdo en el colegio tener una familia con 6 niños en el colegio. 6 niños en el colegio, es decir, entre 4 y 14 años había 6 niños de una sola familia. Ahora 1, 2 por familia. Puede haber alguna sorpresa de 3, pero vamos, no es lo normal. 3 ya es familia numerosa, además ahora. Antes era 4, ahora ya lo han rebajado a 3 porque ya 4 es difícil llegar a ello. Ha cambiado, ha menguado el número de niños que hay en el cole, pero en comparación con los colegios grandes ganan en calidad. Los niños de colegios como el de Paracuelles. Yo es que he tenido oportunidad de compartir algunos momentos con vosotros, pues en el Castillo de Argüeso, en la entrega de los premios de Europa. Sí. Y allí se respira un ambiente familiar que es difícil encontrar ahora en un colegio. Claro, es diferente. Un colegio amplio con muchos alumnos, un colegio es ya pues tienes que ejercer la actividad de una forma muy formal. Las normas hay que llevarlas a rajatabla, porque claro, no puedes consentir cosas que igual en un colegio pequeñito, pues mira, se pasan un poco de largo, porque aquí la ventaja que tenemos en los colegios pequeños es la familiaridad. Conocemos a los niños, conocemos mucho a sus padres, sabemos dónde viven, en qué trabajan, o sea, eso es algo importante. Los padres vienen mucho al colegio, vienen porque tienen que llevar a los niños en el coche, porque un día se quedan actividades extraescolares, que hay muchas, porque estamos allí hasta las 8 de la tarde todos los días, y entonces, pues quieras o no, van a buscar al niño y entran al colegio, y ven la clase. O sea, esto se hace de una manera informal. En un colegio grande no podías dejar a los padres que se metan en las clases así como así, porque ¿por qué? Por razones de normas, de que es imposible, porque son muchos, y entonces hay que guardar un poco las formas. Y en un colegio pequeñito como este, pues el padre entra en la clase y llama a la puerta y dice, por favor, que me voy a llevar al niño al médico. Y claro, una profesora que me viene de Torrelavega y no lo conoce porque ha estado en un colegio grande, ¿pero qué es esto? ¿No? De alguna manera se sorprende y dice, bueno, pero que me ha llamado una madre a la puerta, pero ¿cómo ha podido ser que llegue hasta la puerta? Y que me llame y me pregunte, hombre, lo normal es que pues en un colegio amplio, pues llama al jefe de estudios o a una persona que hay encargada y le dice, mire, vengo a por mi hijo que está en tal clase, la persona va, recoge, o sea, eso es lo protocolario. En un colegio como este, pues no, todas esas cosas se pasan un poco por encima. Entonces existe ya una, digamos, una especie de connivencia, de amistad entre padres, entre profesores, que bueno, pues casi ya a veces no sabemos distinguir si es el padre de un alumno o es el profesor del centro. Eso es lo que hay en los colegios pequeños. Eso además se sentía el otro día en el homenaje, en el discurso que hacía Paqui, que la tenemos con nosotros, pero que ni siquiera se sienta en la mesa, porque no quiere quitarle protagonismo a Javier. Ella le dedicó unas palabras muy sentidas en el homenaje. Hablaba del amigo que no tiene problema en coger el coche e ir a buscar a una de sus compañeras que se ha quedado tirada con un pinchazo, por ejemplo. Ya, bueno, pero mira,
eso ha sido porque me interesaba a mí, porque si no, no llegaba a clase y claro, para que llegase y estaban los niños sin profesora, pues digo, hay que ir corriendo y echarle una mano y que venga. No, me vas a perdonar, Javier, pero es que eso no me lo creo, no me lo creo, que te estoy viendo la cara. Vamos a invitar a Paqui a que se siente en la última parte de la entrevista. Sí que me gustaría contar contigo, que nos acompañe, que seguro que además los niños de Paracuellos nos están escuchando y nos haga ella misma una valoración de sus 3 años en Paracuellos, que sí, que la vamos a convencer, les lo decimos a nuestros oyentes que llamen para que la convenzcan. Es una gran organizadora y bueno, lleva 3 años con nosotros, felices, una buena compañera. Bueno, en realidad tendría que hablar bien de todo el profesorado que tengo en este curso y el anterior, que son una gente formidable y en cursos siempre. La verdad es que yo en el colegio he estado feliz, porque es que una de las cuestiones que siempre he procurado como director, he intentado, y es muy importante en la enseñanza, es decir, que no solo que el profesorado sea competente, sino la amistad, que no sea un compañero, que no sea un compañero solo de trabajo, que puedas salir e ir a tomar un vino con él o tomar unas tapas o unos pinchos y puedas hablar de cualquier otra cuestión ajena incluso al centro y bueno, nos llevamos como una piña, es verdad. Ahora los profesores no existe entre nosotros ninguna enemistad de ningún tipo y a veces en el trabajo es difícil porque quieras o no, cuando estás trabajando pues no te gustan pues que lo que tú estás haciendo alguien te lo ponga en solfa, ¿no? Te diga, oye, pues es que esto lo podrías hacer mejor de otra manera, oye, tú que me vas a decir a mí, que yo ya tengo más años que tú de experiencia. O sea, estas cosas en los trabajos, en todos los trabajos ocurre y no es fácil que toda la gente que está trabajando en un centro de trabajo se lleve bien porque es que el roce diario pues pasa un poco, pues no sé, como una pareja de novios, ¿no? Que si están fuera se llevan divinamente, pero cuando estás todos los días juntos, pues es cuando viene algún tipo de problema que es más difícil llevar adelante, o sea que eso. Y yo la verdad es que en el centro, en el colegio, bueno, tengo gente extraordinaria, compañeros, yo soy el padre, porque son todas las jóvenes, ya me tienen como el abuelo, y bueno, pues son extraordinarias, trabajadores, organizadores, y yo es que no encuentro palabras, porque en realidad podría decir otra cosa, porque nadie me obliga a decir lo que estoy diciendo, pero es así, es así. Son extraordinarias, son trabajadoras, tienen una especie de facilidad para atraer a los niños, se llevan con ellos de maravilla. Yo a veces tengo miedo de tanta confianza con los niños, de los profesores, digo, pero bueno, es que les cogen en brazos, les besan, digo, no se estarán pasando, me digo yo a veces, porque claro, conocí otros tiempos en que estas cosas no ocurrían. El profesor estaba allí en un estrado y los niños más abajo, y eso hoy ya se acabó, ya no, ya el profesor es un amigo. El problema también puede ser también que precisamente a veces lo oímos en la prensa, en la radio, en la televisión, que se quejan muchos profesores, que a los profesores no se les respeta lo suficiente, y es porque muchas veces la confianza llega hasta tal extremo que se convierte ya en amistad, y esa amistad a veces es difícil entre profesor y alumno, es difícil separarla en el momento en que estás trabajando en clase, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que para los niños es su felicidad el que estén con una profesora, con una maestra que sea su madre, porque es su madre, aunque a veces todo eso conlleva pues eso, problemas que la disciplina pues a veces no se lleva lo suficiente bien, lo suficientemente la normativa cuesta, pero bueno, muy contento con todos de verdad y agradecido porque lo que me han organizado no lo voy a olvidar en la vida, lo que me han hecho, este homenaje que me han hecho el domingo, de verdad es que no he llorado, me he aguantado, pero me ha costado. Ha sido un acto muy bonito, un acto que además duró todo el día. Yo no sé muy bien a qué la llamé a nuestro alcalde, a Pedro Luis Gutiérrez, que estuvo presente en el homenaje, pues le llamé, no sé, alrededor de las 7 de la tarde y para pedirle un par de datos que necesitaba y todavía estabais celebrándolo, todavía estabais en un día además en el que no solamente estuvo la comunidad educativa de ahora, estuvieron antiguos alumnos.
Sí, profesores que han pasado por el colegio de hace ya más de 20 años Y todavía andan por ahí trabajando. Algo que llamó mucho la atención, inspectores de la consejería, Sí. de aquellos, yo recuerdo cuando era pequeña y nos decía nuestro tutor, mañana viene el inspector, y todos con los cuadernos impecables, pinaos a raya. Yo tengo ese recuerdo del inspector, era como, cuidado, cuidado que viene el lobo, ¿no? Pues vinieron varios inspectores de la consejería a compartir este homenaje. Nadie les obligaba, nadie les... No. Fue algo, yo creo que espontáneo. No, además han tenido que pagar la comida, ¿eh? No se les ha invitado a nadie en ese aspecto. Y bueno, pues ellos han querido venir porque han colaborado, han estado en el centro de inspectores y me conocen, nos conocemos del tiempo que hemos estado trabajando con ellos. Rodeado además de toda su familia. Sí, también es verdad que pensaba haberlo hecho diferente, es decir, por un lado los profesores, que mi idea era los profesores solo, y luego la familia en agosto, porque tengo mucha familia que está fuera y no puede venir. Bueno, no me quejo que he tenido a mi hijo que ha venido a Singapur y ha vuelto el lunes. Y hacer un viaje tan largo para unas horas, a mí de alguna manera decía, pero mira, ya vendrás otra vez. No, en verano no tiene vacaciones y ya viene muy poco, entonces su hijo, se lo ha agradecido. Su hijo es Laro Escalada, que le vamos a tener en agosto. Nos dijo que en agosto hacía una escapada y que nos visitaría. Sí, porque tiene un abuelo que va a hacer 100 años. Un abuelo aquí en Campo. Una familia cargada de noticias, Arturo. Sí. Andrés Navamuel, de Naveda, padre de mi mujer, mi suegro por tanto, vive con nosotros, le tengo allí, le tengo en casa. Lo bueno es que llegar a 100 años como llega sin tomar una pastilla es algo que puede ser noticia, desde luego, porque no creo que yo por lo menos llegue a tanto. Y bueno, pues él nació el día 11 del mes 11 del año 11. Es decir, 11 de noviembre de 1911, con lo cual ya ha llovido. Pues... un hombre que estuvo en la guerra, participó en la guerra, ya quedan pocos de esos. Y queríamos, en vez de noviembre, que es una época muy difícil de hacerle un homenaje, pues aprovechar que viene por su familia, su hija de Madrid, que es profesora también en un instituto, y aprovechar en agosto que todo el mundo está de vacaciones para hacerle homenaje en agosto, como dice él, por si no llego a noviembre. Me anticipo un poco a cumplir los 100 años, entonces va a cumplir. Lo vamos a hacer en agosto, le vamos a hacer un homenaje también al hombre. Bueno, que a los 100 años yo creo que todo el mundo se lo merece, ¿eh? Por lo menos porque ha llegado hasta aquí. Haremos ese homenaje, daremos cuenta de él aquí en Radio Alto Campo, pero hoy estamos en el homenaje a Javier, un homenaje... Yo del poco tiempo que le conozco, yo he tenido ocasión de compartir varias ocasiones desde el colegio, por el trabajo, con la gente del colegio. Tengo que decir que conmigo todo el mundo del cole, tanto los niños como toda la comunidad educativa, se han portado como una familia, lo tengo que decir porque es así. Es gente muy cercana, yo creo que como nos chivaba alguien, pues eso, ¿no? El gallo del gallinero, pero que todos juntos, todos en una piña, y que el corral funciona muy bien. Con la cresta cortada. Ah, bueno, pues con la cresta cortada. Hay que dar ese matiz, esa puntualización. Estamos invitando a nuestros oyentes a que nos acompañen durante esta mañana, y se encendía la luz de nuestro estudio, la luz que nos indica que tenemos a alguien al otro lado del teléfono, alguien que vamos a saludar. Buenos días. Estamos con la tecnología que nos mata. Arturo, si me bajas el sonido del teléfono un segundín, a nuestra oyente que no cuelgue, que nada la atendemos. Espera, María, es que me tengo que traer el teléfono de la mesa. No cuelgues, ¿eh? Creo... Espera, ¿no? Vale, pues tú tienes que coger el teléfono, yo lo digo a través de los cascos. Cuando yo os dé paso, habláis. Hola, buenos días. Bueno, solucionamos el problema. Hola, buenos días. Creo que... ¿Eres María Sten, puede ser? Sí, soy María Sten, la presentadora de Radio Alto Campo, Arturo, Mariaje, y bueno, ya el director que fue que da mucho... Te está escuchando Javier Escalada.
te oye él, María Aston, puedes hablar con él directamente sin ningún problema y te oiremos todos.